computador mejor, más seguro. Ahí. Buenos días a todas. 8 de marzo, vamos a empezar a grabar esta reunión. Quiero saludarlas a todas en el Día de la Mujer, en el año, del año 2025. Y quiero hacerle un regalo especial hoy día, enseñarles a hacer la técnica del queso azul. Es un queso difícil de hacer, no es fácil, en realidad. Espero que tengan, ¿qué se llama? Que no se hagan mucha expectativa, digamos, y que después, si no les resulta la primera, esta cuestión es mucha prueba y error. Es decir, traten de probar con poquitas cantidades, con quesos pequeños primero, y ojalá hacerlo más de 10 veces, digamos, muchas veces, porque en realidad es un queso de mucha paciencia, digamos. También esta clase va a ser interactiva, ya es un taller interactivo. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente voy a hablar yo, también tienen que hablar ustedes. Entonces, cuando ya hicimos la presentación y las conocí más o menos, yo sé que varios de ustedes ya saben hacer queso. Entonces, por eso es importante que puedan aportar cuando yo le haga preguntas. Yo creo que no tengan miedo en responder en realidad porque así van a aprender todas. Voy a hacer la presentación de la pantalla. A ver, ¿a dónde estoy aquí? Ahí estoy compartiendo, me parece. Y ahora voy a compartir la presentación y la vamos a presentar en más grande, la pantalla completa. Ya, ahí, ¿la están viendo? Ya, qué bueno. La Carolina me puso los dedos para arriba. Eh, bueno, como les explicaba yo, este es un taller interactivo, ya es que la idea es que no solamente hable yo, digamos. También recordarles que yo también les solicité a ustedes unos materiales, pero eso lo vamos a ocupar al final. Para los que lo tienen, porque los que no lo tienen no importa, no se acomplejen, después lo podrán hacer en el camino, pero es importante que lo puedan hacer. Entonces, este es el taller del queso azul. Eh, el queso azul es arte, ¿ya? Es arte. Hoy día vamos a hablar un poquito de la historia del queso, porque es importante saber dónde estamos paradas en realidad. Es decir, por qué es la historia de este queso, cada queso tiene una historia detrás. Y lo importante es que cuando ustedes elaboren su propio queso, tengan la posibilidad de contar su historia también, es decir, cómo lo lograron, cómo se generó, porque si bien es cierto es un queso francés, lo importante es que ahora este queso azul que ustedes vayan a elaborar sea un queso propio de ustedes, que se apropien de él. Vamos a hablar sobre la tecnología, cómo se va a desarrollar y qué tenemos que ver las mujeres en este tema, po. Es decir, siempre las mujeres andamos metidas acá en el rollo. Entonces, primero a modo de introducción, explicarles que el queso azul es un tesoro de la quesería mundial, ¿ya? Porque en realidad es un queso muy bonito, ¿ah? Es decir, es espectacular este queso. Su historia está llena de tradiciones y saberes que se transmite de generación en generación. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy en día también es empoderarlas a ustedes como mujeres y transmitirles un saber que es algo que viene de tradición de la época como, no sé, 1000 años, de los 1000 años después de Cristo, más o menos, o incluso antes. Entonces, la idea es que este saber no se pierda y nosotros las mujeres, disculpando a los hombres presentes, digamos, somos como las embajadoras llamadas a llevar este saber adelante, digamos, a que se vaya compartiendo de generación en generación. Vamos a aprender de su historia, la tecnología y qué rol tenemos las mujeres en este queso. Bueno, hablando de historia, que esta es la parte más aburrida, contarles que por allá por el año 1070, hay algunos textos que son de los carolingios, de los monjes carolingios, mencionan por primera vez este queso Roquefort, ¿ya? Pues yo le hablo queso azul en realidad, pero en realidad en Francia se llama el queso Roquefort, que nace en una pequeña ciudad de Roquefort sur Soulson, se llama. Concretamente, esta ciudad está a los pies de un macizo rocoso que tiene como 900 metros de largo,
Entonces tiene las condiciones ideales para poder hacer este tipo de queso, el Roquefort. Y cuando ¿cómo se llamaba? Cuando la Verónica me habla del clima que tiene ahí en la Sierra de Córdoba, que la humedad y todo el tema, ella está en un lugar privilegiado en realidad, porque tiene que ponerse a hacer una cueva nomás y hacer queso azul. Porque acá es muy importante la temperatura y la humedad. Entonces, el queso Roquefort es un queso azul que es originario de Francia, que se produce con leche de la cuajada de la oveja y de una raza en específico que es la raza Lacaun. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta es una raza muy que sirve para carne y para leche en realidad, por eso tiene doble propósito, pero el tenor graso de la oveja, ya lo vamos a ver más adelante, es espectacular. Entonces, en algunos lugares, para poder bajar esta grasitud, le agregan leche de cabra. Y ahí me acuerdo en el caso de, no sé quién fue la que me habló recién, ay, no me acuerdo si era de Colombia, de dónde era, que dijo que tenía oveja y cabra. Entonces, ella es espectacular. Ella, o de México me parece que era. Ella va a poder hacer este queso en su esplendor. Continuando con la historia, porque ustedes tienen que saber de dónde viene. Mira, aquí tengo una foto donde estoy mostrando los caseríos que están ahí a los pies del Rocoso, ¿ya? Y ahí están las cuevas de Roquefort, detrás de todo este caserío que está acá. Y la entrada de Roquefort cuando uno llega al pueblo, y atrás están las cuevas de Roquefort, digamos. Es un lugar muy privilegiado en tema de temperatura y en tema de humedad. Em, en el siglo XV, ya por allá por el año, en el siglo XV, el rey Carlos VI decide por primera vez concederle la producción exclusiva a los residentes de las cuevas de Roquefort, ¿ya? Solamente ellos podían producir el queso Roquefort, ¿ya? En forma exclusiva. Y durante la ilustración, Diderot le otorga al Roquefort el título de el rey de los quesos. Entonces, por eso es tan importante este queso, porque en realidad, como le decía yo, es la perla de los quesos, es el rey de los quesos, es el queso más espectacular que hay. Y en el año 1925, ya siendo más actual, el queso Roquefort se convierte en el primero que tiene reconocimiento o protección en denominación de origen. El primer queso que tiene protección con denominación de origen. Entonces, desde el año 1925 hasta ahora, si no es hecho en Roquefort, con las ovejas, quiero decir, en la no se puede llamar Roquefort, ¿ya? Es decir, por eso que nosotros le decimos queso azul. Así que de aquí en adelante vamos a hacer el puro queso azul, no le puedo decir Roquefort, ¿ya? Ya, la tecnología. Estoy hablando solamente yo porque estoy así como a modo introductorio, pero ya voy a parar para que hablemos todas. Primero, se elabora con leche pasteurizada o leche cruda, ¿ya? Ustedes pueden tomar la decisión de hacerlo con ambas leches, no hay problema, ¿ya? Pero tienen que tener mucho cuidado con la leche cruda, con el tema de la listeria, ¿ya? Porque, ¿cómo se llamaba? El queso Roquefort, no, en Inglaterra en realidad, en el Stilton se han encontrado listerias, ¿no? Después de más de, no sé, de 2 meses de maduración, más de 60 días de maduración, se le ha encontrado listeria a esos quesos, al Stilton, que es un queso azul en Inglaterra, entonces hay que tener cuidado con la leche cruda porque puede generar listeria, digamos. Eh, Se inocula con el Penicillium roqueforti, así se llama ese hongo azul medio verdoso, se llama Penicillium roqueforti, para que se inocula significa que se le agrega a la leche para que se desarrolle el moho, pero después, ¿ya? Porque yo no es que le voy a agregar el moho y voy a tener al tiro la leche verde, no es así, es decir, eso va a ser después, con el lazo del tiempo. La maduración requiere perforaciones para que haya una aireación en el hongo, ¿ya? Para que el hongo se airee dentro y entre el oxígeno, porque si no hay oxígeno no se desarrolla el hongo. Entonces, el queso, después que está hecho completo, después que está moldeado y todo el tema, nosotros tenemos que hacerle perforaciones. Si no, el hongo solamente se va a desarrollar por la parte externa del queso, no adentro, no va a haber cavernas.
y se afina en condiciones controladas de humedad y temperatura. Y eso es lo que hablábamos recién, que le decía yo que tiene que tener, pero tiene unas condiciones pero privilegiadas de humedad y temperatura. Es decir, este queso es por excelencia el rey de todos los quesos. Es decir, acá sí que hay que cuidar los parámetros de temperatura y humedad. Bueno, ahora voy a empezar con el paso a paso para hacer queso. Voy a dejar de compartir. Bueno, aquí estoy compartiendo. Primero, hay que seleccionar la leche, ¿ya? Hay que usar leche fresca, ojalá, ¿ya? Tiene que ser de leche de vaca, de cabra u oveja, no hay problema. Eh, puede ser leche pasteurizada o leche cruda. Ya, entonces ustedes, díganme ustedes, ¿ustedes creen que la leche de cabra no se puede hacer un queso azul? ¿Qué opinan ustedes? Sí, estoy en una Sí, reunión. sí se puede. Y se puede, ¿cierto? Se puede. ¿Por qué se puede? ¿Y es mejor que la leche de vaca o no? Vienen llegando cabras, por variar. Ya. ¿Por qué, por qué creen ustedes que la leche de cabra es mejor que la de vaca para hacer queso azul? ¿A quién se Por le ocurre? por la diferencia de la grasa, porque está homogenizada, tal vez. Sí, sí, así es, por la diferencia de la grasa, exactamente. Porque yo le estaba mostrando aquí, voy a volver a presentar, voy a volver a presentar. Tengo acá unos dibujitos animados donde tengo una vaca, tengo una cabra y tengo una oveja. La vaca tiene un 3,6% de grasa en su composición. La cabra tiene un 4,3% de grasa y la oveja tiene un 7,5% de grasa. Entonces, imagínense ustedes la diferencia que hay entre la oveja y la vaca. Por eso que la leche de oveja es la ideal para hacer queso azul. Pero bueno, si no tenemos la leche de oveja, lo ideal es que sigamos con la de cabra. Y si no tenemos la de cabra, podemos usar la de vaca, pero tenemos que agregar materia grasa a la de vaca, porque si no agregamos materia grasa, no sé si vamos a poder lograr un queso azul cremoso, ¿ya? Ese es el problema. Em, pasteurización, ¿ya? Supongamos que no vamos a usar la leche cruda, ya en realidad yo no uso leche cruda, me da miedo porque digo, si contagio a una persona, me da terror de que me caiga el Ministerio de Salud acá y que me clausure el qué sería. Entonces me ha costado tanto esto que trato de ser pasteurizada en realidad. Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que está más segura, digamos, del cuidado de sus animales. Yo no los critico en realidad. Es decir, si estás segura, puedes hacerlo, no hay problema. Pero supongamos que vamos a pasteurizar, ¿cierto? ¿Qué significa pasteurizar? A ver si ustedes me pueden decir de las que hacen queso, ¿qué es lo que es la pasteurización? Ustedes El hacen. objetivo que tienes, el objetivo que Dime. tiene es eliminar los microorganismos. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho, sí. Mira, no tienen que ser tan técnicas, sí tienen que decirlo en sus Ah, palabras nomás, en realidad no hay problema. Pero está ah, bien ok. lo que estoy diciendo Pues solo Mayra, es ¿sí? aumentar la temperatura y bajarla con el fin de eliminar los microorganismos y pues Exactamente. que Una sea vez una fui a hacer leche una limpia, capacitación sin acá en Chile, enfermedades, etcétera. una vez fui a hacer una capacitación, disculpa Mayra, a Constitución acá en la playa, y estaba enseñándole a la señora cómo tenía que pasteurizar, es decir, hay que calentar la leche, llegar hasta una temperatura determinada y luego esperar una cantidad de minutos y enfriar. Y el marido estaba ahí presente mirándolo y se reía, ¿viste? Entonces yo le digo, ¿y usted de qué se ríe? Entonces me dice, ¿y para qué la va a calentar si después la va a enfriar? Me dice, ¿cachai? Así me decía. Le digo, pero mira, señor, le digo yo, es decir, esto es técnica, es decir, en este shock que usted le genera a la leche, este shock térmico, hace que realmente funciona la pasteurización, porque no sirve de nada que yo la caliente y la deje ahí y me vaya hasta mañana. Imagínense la cantidad de bacterias que van a proliferar ahí, porque mientras más caliente está la leche, ahí se produce más desarrollo de bacterias, digamos, mientras más calor hay, digamos. Y yo en otros cursos que he hecho, yo les he explicado que hay una zona de seguridad, digamos,
entre los 4 grados Celsius, que más o menos ahí es la temperatura de mantención de la leche, porque hasta los 4 grados Celsius la leche está durmiendo, las bacterias están durmiendo en la leche. Pero cuando ya sube la temperatura, por eso es que la gente dice, oye, yo puse leche en este frasquito, la puse en el refrigerador y al otro día está agria. Claro, porque el refrigerador tiene 10 o 15 grados de temperatura, entonces entre que yo abro y cierro el refrigerador a cada rato, le va bajando, le sube la temperatura y todo, entonces capaz que llego a tener hasta 20 dentro del refrigerador. Imagínate, esta leche que no está pasteurizada, que puede estar dentro de este frasco, a 20 grados, no sé cuándo proliferan las bacterias ahí de una manera impresionante, digamos. Entonces, en 4 grados detengo la proliferación de bacterias, en los 4 grados. Y después tengo una zona de seguridad que yo me puedo, cuando ya empiezo a calentarla, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta, y ahí quiero que me lo diga alguien, ¿hasta qué temperatura pasteurizamos, hasta qué temperatura calentamos la leche, las queseras artesanales? 65 grados. Muy bien, exactamente, hasta 65 grados. ¿Y por qué la calentamos hasta 65 grados y no hasta 90? Porque 90 es la temperatura de ebullición, digamos. Ahí cuando empieza a hacer burbujitas, así se nos sube la leche por la olla para arriba. ¿Por qué lo hacemos a 65 y no a 90? ¿Alguien Porque ahí sabe? ya se mueren todas las propiedades de la leche, por así decirlo, se desnaturalizan las proteínas y aminoácidos, entonces pierde, digamos, Exactamente, tiene razón la luz. Es decir, si calentamos la leche hasta los 90 grados, pues ahí matamos el calcio, las vitaminas, matamos todo lo que venía, aparte de matar la listeria, la salmonela y todo, como las bacterias patógenas que vienen ahí, matamos todo lo bueno, lo malo y nos quedamos con agua. Eso es lo que pasa, nos quedamos con agua. Entonces ustedes vienen la UHT, la leche esa que viene en caja, los Tetra Pak, esa está hasta 170 grados Celsius, me parece que está pasteurizada. Entonces imagínate, eso ahí están tomando agua los niños. Y después lo que hacen las empresas, les agregan calcio después que sale de la máquina de pasteurización, le agregan el calcio, porque si no eso sería pura agua, no, en realidad. No tiene ni vitamina ni nada eso. Entonces, cuando dice uno tomo leche de vaca de la caja, ¿para qué le sirve? Eso a usted no le sirve para nada. Es decir, si con suerte va a consumir algo de calcio, si es que le agregó la empresa calcio, digamos. Así que eh, es mejor tomarlo al pie de la vaca o al pie de la cabra o al pie de la oveja, digamos. Esa leche es la mejor calidad. Entonces, ahí ustedes cuando tienen las ventajas competitivas, digamos, es decir, ustedes, las que tienen crianza, para poder venderle la leche a sus vecinos, a su localidad, y dice, puta, mi leche tiene nutrientes, tiene vitamina, tiene calcio, tiene, pero señora, que te decir, bueno, y hay gente que dice que no la toma, ahí vamos a tocar otro tema, que no la toma porque le produce dolor de estómago, se hincha, que la lactosa, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, y eso es verdad en realidad. Lo que pasa es que los seres humanos naturalmente tenemos lactasa en el estómago. Entonces cuando los bebés toman leche no les hace nada, ¿ya? Y los niñitos chiquititos de 1 año, 2 años, 3 años, tanto, es decir, va súper bien. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y vamos cambiando nuestra alimentación, vamos eliminando la lactasa del estómago. Entonces, por eso que nosotros después somos más intolerantes a la leche. Y ya cuando tengo la edad que tengo yo, que ya tengo 40 y pico, ya, es decir, yo ya no tolero la leche, po, pero sí tolero el queso. ¿Y alguien sabe por qué sí tolero el queso? El Porque el queso. queso tiene poco lactosa. Exactamente, porque el queso en este estado ya, el ácido láctico que se genera en la descomposición, en la fermentación, se comió todo la lactosa, que la lactosa es azúcar en realidad, eso es. Entonces yo por eso puedo comer queso semiduro, así, ojalá mientras más añejo, menos lactosa tiene y puedo comer segura y no me voy a hinchar y no voy a tener, y voy a tener una buena fuente de proteína y de calcio, digamos. Entonces, esa es la ventaja competitiva que tienen ustedes, que ustedes le pueden vender a la gente, pues, para que vendan sus Y quesos. el resto de la lactosa se fue en el suero también. Claro, el resto de la lactosa se va en el suelo. Tiene razón, Raquel. Bueno, vamos a seguir con la cuestión. Entonces, sabemos que primero hay que pasteurizar, ¿cierto? Ya. Bueno, la que quieres, no las quiero obligar. Se pasteurizan hasta 65 grados Celsius, ¿ya? Porque ahí a esa temperatura nos aseguramos que matamos los agentes patógenos, pero sobreviven
algunas vitaminas, que alguna bacteria láctica, es decir, algo queda, es decir, no queda mucho, pero algo queda. Entonces, no desnaturalizamos la leche. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene que estar a 65 grados la leche? 30 minutos, ¿ya? 30 minutos a esa temperatura constante. Mire, usted apaga el fogón y denle los 30 minutos y no se le varía muy poco, capaz que baje a 64,5, pero no se va, porque cuando uno tiene grandes volúmenes de leche, no se enfría con mucha rapidez en realidad. Cuando tengan una ollita chiquitita de 5 litros, ahí sí, les aconsejo que le pongan algo para cubrir, digamos, una mantita, algo para que no se les enfríe la leche durante esos 30 minutos, pero cuando tú tenés una olla con 50, con 100 litros, no baja. Ya. Y después viene el enfriamiento, es cuando hacemos el shock térmico. Bueno, ¿qué hacemos en la quesería artesanal? Porque los de la quesería industrial, ellos están súper capacitados, ellos tienen unas placas de enfriamiento que pasa la leche súper rápido por las placas, pum, y ya salió ya para el otro lado, ya salió frío la leche. Pero nosotros no tenemos esas placas, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una forma de hacerlo con baño María a la inversa, para enfriar esa leche hasta la temperatura de fermentación o cuajado, baño María a la inversa, significa que tienes la olla dentro de otra olla con agua fría, pero esto para pocos volúmenes, ¿ya? Porque si tengo una olla de 100 litros como de este tamaño, es decir, no me la voy a poder levantarla y ponerla dentro de otra olla, ni nica, así que bueno. ¿Qué es lo que hice yo? Implementé un serpentín. Ese serpentín que pongo acá, este serpentín que se usa, no es de cobre, es como de, me parece que es de aluminio o medio acero, algo así. Lo implementé, tiene una entrada, ustedes pueden ver, tiene dos aquí, una entrada y tiene una salida con manguera. Por una entra agua fría y por la otra sale el agua caliente, en realidad. Entonces, el serpentín lo coloco obviamente bien lavado y desinfectado, lo coloco adentro de la olla, lo coloco adentro de la olla, y en el lapso de, no sé, 10 minutos ya enfríe la leche. Ya, a veces yo trabajaba con 50 litros, con 100 litros, 10, 15 minutos está la leche fría, no hay es súper rápido. Cuando trabajo con la olla más chiquita, que acá tengo la olla más chiquita, que esta hace como 30 litros, y está con leche ahora, ¿no? Bueno, acá me demora menos, acá en 5 minutos ya pongo el serpentín adentro y se me enfría la leche súper rápida. Yo lo recomiendo, pero ojo con la desinfección, ¿ah? Bueno, la otra vez hablábamos en el grupo, alcohol al 70%, ¿ya? Entonces ustedes lavan bien lavado el serpentín debajo de la llave y después pum, 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 le espolvorean y lo vuelven a lavar y le espolvorean alcohol al 70%, ya bien desinfectado, ya para que entre a la olla. Y hay que tener cuidado que no tenga Marcela, restos de queso. Marce- Sí, dime, miren. sí. Una consulta, ¿no se te quema la leche en el fondo si le pones el fuego como directo? ¿No se te quema la parte de abajo? Porque yo por eso, pero pasteurizo con agua. En el fondo pongo una olla más grande con agua y la otra dentro. Pero si la pongo directo, muchas veces se me quema abajo. ¿Tienes algún truco? ¿Le pones una lata? ¿Le pones un doble fondo? ¿Me No, explico? es la olla. Las ollas son de doble fondo. Estas ollas son de doble fondo, entonces abajo tiene, entre medio del doble fondo, tiene un difusor del calor, entonces no solamente entra directo, sino que lo difunde por toda la base. Ah, perfecto. Si eres Ya, de Chile, te ya. puedo dar el dato. Sí, la Miren es de Chile, me parece, ¿o no? Sí, pues. Te puedo dar el Sí, dato yo donde las soy de Chile. compré. Sí, sí, soy. Sí, Ya, donde las ya. compré. Después Sí, pues tú eres de Santiago, te, pues, ¿no? te lo pido. Sí, 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 de de Peñaflor. Peñalolén, sí. Sí, la vas a poder De comprar ahí en Peñaflor. Santiago, sí, de Peñaflor. Sí, Ya, yo las compré ahí en Santiago y son de muy buena calidad, porque en realidad son chinas, te diré que son chinas, pero dentro de los Shanghái, digamos, es lo mejorcito que hay. Estas ollas que tengo yo. ya. Tienen doble Súper. fondo, con Gracias. un difusor abajo y no se pegan. Ya. Ya, eso es importante, ¿ah? Traten de comprarse una buena olla, hay que hacer una buena inversión ahí. Aunque sea una olla chiquita, pero buena, digamos, porque en realidad esas ollas que no tienen doble fondo se van a sufrir toda la vida que se le va a pegar la leche. Yo tenía una antes, ¿ah? Le diré que antes de esta yo tenía otra que se me pegaba todo el tiempo la leche, tenía que estar como ahí todo el rato revolviendo, revolviendo, igual se pegaba la otra. Así que es importante esa parte. Ya, entonces seguimos con la cosa, la pasteurización, ¿cierto? Ya, calentamos 65, mantenemos 30 minutos, enfriamos, ya. Voy a volver a presentar.
Eh, ya, enfriamos. ¿Y para qué Entonces, enfriamos? ¿Hasta qué temperatura deberíamos enfriar? Bueno, ahí les voy a decir yo algo. La etapa número 2, la inoculación. Inoculación significa como en chileno agregar, agregarle o meterle a la olla algo, ¿me entiendes? Algo le vamos a agregar. Y acá tenemos dos opciones. O ocupamos la leche natural así tal cual lo está, sin agregarle nada, pero ahí se van a enfrentar al problema de que su leche tiene muchas bacterias lácticas, en este caso cuando estamos trabajando con leche cruda, porque si la pasteurizaron, y ahí no quedó nada mucho, no quedó mucho, entonces van a tener que agregar cultivos lácticos, ¿ya? Van a tener que ustedes agregar las bacterias a la leche porque se murieron con la pasteurización. Pero si están con leche cruda, bueno, pueden dejar ahí, saltarse este paso de agregar algún cultivo o algo, no, no lo agreguen, en realidad traten de conservar los sabores naturales de su leche, pero ahí van a correr un riesgo. Resulta que eh, la leche tiene bacterias que son mesófilas y tiene bacterias que son termófilas, ¿ya? Y, y dentro de y no las vamos a poder seleccionar, po, porque en realidad están en forma natural ahí y están todas mezcladas y compiten una con otra y no vamos a poder seleccionarlo. Entonces, bueno, es un riesgo trabajar así porque no vamos a poder dirigir la leche. En cambio, si yo pasteurizo, ustedes tienen que pensar que la leche me quedó como un papel blanco, ¿ya? Entonces yo ahora la voy a dirigir y entonces yo le voy a inocular, digamos, le voy a inyectar a esta leche una bacteria, que obviamente la compré en un laboratorio, una bacteria que es mesófila, ¿ya? Entonces ahí yo ya estoy dándole una característica al queso. Las bacterias mesófilas tienen unas determinadas características y las termófilas tienen otras. Es decir, las termófilas son más para quesos duros y las mesófilas son más para quesos blandos. Entonces la mesófila es más proteolítica, es decir, hace como más cremosidad. Entonces por eso que es importante de repente guiar. Ahora, Em, por ejemplo, me encontré con el caso de la Yanna, Yanna, ¿cuál es la apellido? Se me olvidó ya. De la Yanna de acá, la quesera de Chile, Yanna Molina, me parece que era. Molina, Sí. Yana Bueno, yo Molina, tuve sí. todavía tengo un queso, tengo el quesito de ella, el quesito azul porque me lo regaló ella. Em, lo tengo guardadito. La, ¿cuánto se llama? Ella tiene una particularidad muy especial, que ella cría cabras criollas, ¿ya? No tiene ni una raza la cabra, es criolla total, así viene del monte, viene bajando el monte. Ya, esa cabra tiene una particularidad por sobre la Sanen, por sobre ¿cuánto se llamaba? La alpina, eh, tiene más tenor graso en la leche, ¿ya? Porque donde son criollitas, obviamente te dan menos cantidad de volúmenes de leche porque tienen ubres chiquitas, digamos, pero el tenor graso que tiene es natural, digamos. Entonces ella generó un queso azul, ¿ya? Muy cremoso con leche de cabra, porque es por la calidad de su leche, ¿ya? Entonces, por eso acá es muy importante la calidad de la leche, muy importante. Entonces, bueno, como te digo, si no la tienen, hay que tratar de arreglarlo, en realidad. ¿Y cómo se arregla esto? Agregándole crema. Es la única solución. Es decir, comprar crema de leche en el supermercado. En el caso no existe la crema de cabra, no la venden, digamos, van a tener que agregarle de vaca y agregarle a la leche la crema, ya para poder crear un poco más de tenor graso en el queso, digamos. En la de vaca sí o sí hay que agregar crema, sí o sí. En la de cabra, no sé, todo depende de, como te digo, de la calidad. Por ejemplo, yo ahora también tengo una particularidad. Mis cabras están terminando la lactancia. Bueno, cuando están en la etapa final de la lactancia hay mucha materia grasa. Yo he notado que mis quesos están con más grasa. Entonces, bueno, cuando está recién iniciando la lactancia es más aguada la leche. Entonces, por eso que en este momento peak, yo tengo el momento ideal para hacer queso azul, digamos. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta de que el queso azul es muy estacional, ¿ya? Es decir, es de una estación, ¿ya? Entonces por eso se vende súper caro y es muy gourmet y muy específico y les puede dar muy buena plata en realidad, porque tienen que saber venderlo muy bien en realidad. Em, bueno, entonces como le decíamos, vamos a enfriar la leche. ¿Hasta cuándo la vamos a enfriar?
Bueno, hay distintas teorías. Tenemos que enfriarla hasta temperatura de... Bueno, aquí hay dos etapas. Leche cruda, leche pasteurizada. La leche cruda la van a enfriar a temperatura de cuajo, ¿ya? La temperatura de cuajo son 36 grados, ¿ya? Y ahí van a tener que enfriarla y va a estar lista para echarle el cuajo. Ahora, si es leche pasteurizada, hay que hacer un paso más. Hay que fermentar esa leche. Y se fermenta con cultivos lácticos que se compran en los laboratorios. En este caso yo les recomendé el mesófilo. ¿Cuál mesófilo? Bueno, hay muchos mesófilos. Están los mesófilos de la familia de los lactis, los cremoris y los diacetelatis, ¿ya? En este caso, para el queso azul, tiene que tener sí o sí el diacetelatis, ¿ya? Porque a veces te venden blend, digamos, te venden unos sobres que traen solamente lacti y cremoris, ¿ya? Pero aquí sí tiene que haber el diacetelatis porque ese genera gases, ¿ya? Es un cultivo que genera gases, que genera ojitos. Entonces, nosotros necesitamos esas cavernas, las necesitamos para que prolifere el hongo dentro del queso, digamos. Entonces, tiene que ser con diacetelatis. Entonces, por eso yo les mostraba aquí en la imagen las bacterias lácticas, ya así son las bacterias, si ven ustedes parecen puros gusanitos, o son como puros gusanitos, digamos, y le agregamos los cultivos lácticos, que en este caso sería el mesófilo, ya, y el mesófilo es lactis, ahí está escrito, lactis, cremoris, y ahí está mal escrito así, pero es diacetelatis, dice ahí. Esos son los cultivos que vamos a ocupar para hacer el queso azul. ¿Ya? Y lo más importante es que tenga el que genera gas. Nosotros aquí en Chile tenemos un queso que se llama el queso chanco. Em, el queso chanco se hace con este cultivo, porque tiene unos ojos naturales de ese queso que se genera por este cultivo, el diacetelatis. Ese genera los ojos. Entonces le vamos a agregar los mesófilos. ¿Y cómo sé yo que la leche tiene mesófilo o no tiene mesófilo? Por ejemplo, si estoy trabajando con leche cruda, bueno, va a tener mesófilo, va a tener termófilo, va a tener el lati, el crémor y el diacetelato, y va a haber ahí todo mezclado, va a estar todo mezclado, porque esos cultivos vienen naturales en la leche, entonces están todos ahí mezclados. Cuando tú trabajas con leche cruda no los puedes dividir. Lo que sí puedes hacer es como autodirigir la leche con la temperatura. Entonces, si vas a trabajar con mesófilos, te recomiendo trabajar con temperaturas bien bajas, ¿ya? Para que logre estar el fermento mesófilo despierto, pero el termófilo no despierte todavía, digamos. Y porque los mesófilos se trabajan a bajas temperaturas, entre 20, 32, por ahí más o menos, y los termófilos se trabajan a altas temperaturas. Por sobre los 36, 38, hasta 50 grados podéis trabajar un termófilo. Por eso cuando hacemos yogur, ocupamos un termófilo y lo fermentamos a 45 grados, porque ese termófilo aguanta hasta 50 grados. Entonces, eh, depende el fermento. La única forma de dirigirlo en leche cruda es con la temperatura. No sé, y esperando que no despierte el termófilo, nomás, rogando para que no despierte, nomás. ¿Y qué pasa si despierta el termófilo? Bueno, va a quedar un queso más duro, ¿no? Ya, porque nosotros lo que queremos es cremosidad y el mesófilo le da la cremosidad. Entonces, si despierta el termófilo, va a hacer que el queso sea más duro, digamos. Y también en ese momento, cuando le agregamos el fermento, agregamos el hongo, ¿ya? El penicillium roqueforti. Es ahí cuando se agrega el hongo. Em, eh, hay ahí o en otro momento más adelante. Entonces, la mayoría de la gente lo agrega ahí, ¿ya? Cuando está fermentando la leche, se agrega el hongo, ¿ya? ¿Cuánta cantidad? Bueno, no sé, ustedes tienen que probar ahí, puede ser la puntita, no sé, ¿qué pasa? Que viene el líquido, viene siempre lo preparan en el líquido, entonces uno prepara, no sé, por 1 ml, 2 ml, la agrega, no sé. A mí me ha pasado que, ¿cuánto se llama? Que a veces no se me desarrolla el hongo, pero queda con sabor azul, pero me queda el queso blanco, digamos, entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas, entonces hay que seguir probando. Eh, Marcela, sí, dígame. una consulta, por tu experiencia, si usas un trocito de un queso en el fondo azul, uno comprado,
En el fondo, ¿lo pones ahí también? En el momento, en el fondo, que estás inoculando la leche. Si es el azul, en el fondo, el trocito de un Sí, queso, sí, o se lo sí. ponen más tarde. Sí, sí, pero tiene que ser no un trocito, tiene que ser un gran trozo, porque en realidad piensa tú que como para 10 litros de leche son como 50 gramos de queso, entonces sale muy caro hacer queso azul. Y si tú quieres hacer una olla de 100 litros son como 500 gramos. Tienes que agregarle un queso de 500 gramos de azul, digamos. ¿Y cuánto vale un queso de 500 gramos de azul? Carísimo, digamos. Entonces, Es súper ese es caro. el tema. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es eh, em, inocular el hongo. Tienen que hacer ustedes su propia cepa, digamos, tener harto hongo azul, digamos. Pero el hongo azul no nace de la nada, digamos. El hongo Roquefort, digamos, el penicilino Roqueforti no nace de la nada. Son como esporas, digamos, que se reproducen en otros alimentos, como en este caso hablaba Verónica, en el pan de centeno o en el mismo queso también. Entonces, son muy buenos los conductores para poder reproducir el pan y el queso, digamos, para poder reproducirlo. Pero son muchas cantidades, como te digo, son como 50 gramos para 10 litros de leche, más o menos. Porque a veces hay gente que dice, ah, le agregué un pedacito de queso, pero como que no me hizo nada azul, ni beta, ni nada, pero es por eso, porque le pusieron muy poquito. Hay que ponerle más. Entonces, sí, efectivamente, en este Marcela, momento, una consulta. sí, La crema de leche, ¿en qué porcentaje se agrega y en qué minuto? también se agrega en este momento. Aquí se agrega cuando estamos haciendo la fermentación o antes de la fermentación, porque en realidad cuando vienes enfriando la leche, porque piensa tú que la crema es pura grasa, entonces si tú la echas cuando la leche está muy fría, se te va a generar coágulos o cosas así encima de la leche, entonces la idea es que como ya venga como tibia la leche, no sé, unos 40 grados, 45 grados, y ahí tú vas revolviendo la crema y vas enfriando, enfriando, y cosa que ya la crema termina como más homogénea, digamos, cuando tú llegas a los 32 grados más o menos, digamos. Es importante agregarla antes, yo diría, cuando está tibia la leche, para que se disuelva bien. Bueno, es un vasito, la crema es un vasito de, no sé cuántos serán, 200 cc, más o menos, para 10 litros de leche. Así que también es harto, ¿no? Son 100 litros, tenés que echarle casi un litro de crema, más de un litro. Son 200 cc para 10 litros, son 2 litros. Son 2 litros para una olla de 100 más o menos. 2 litros de crema. Entonces, pasteurizamos la leche, la empezamos a enfriar, le vamos agregando la crema, para el caso de los que no tienen tenor graso, le van agregando la crema, van enfriando, van revolviendo, homogeneizando y hasta que llegan en vaca a los 32 grados, 33 grados más o menos. Y ahí paramos el enfriamiento para poder hacer la fermentación con el cultivo láctico, ¿ya? En este caso, el mesófilo, ¿ya? Ahora, si ustedes van a trabajar con leche cruda, también llévenlo a los 33 grados. Yo les recomiendo para que generen, que despierten las bacterias mesófilas y no las termófilas, y vamos a cojar a esa temperatura, 33 grados, que es bastante baja, ¿ah? Entonces, y si es cabra, yo les recomiendo más bajo todavía, 29 ojalá, 29 o 30 máximo, ¿ya? Entonces, aquí se va a hacer una fermentación. ¿Y cuánto rato tengo que fermentar? A ver, ¿quién sabe? Y si es que fermento, ¿cuánto rato tengo que fermentar? ¿Cuánto se le ocurre a usted que tiene que estar ahí en la olla esperando la fermentación? Por ser Entre mesófilos, 20 y 30 minutos. Ya, la luz dijo de 20 a 30 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién habló después? no, yo dije 45 minutos porque son mesófilos y ellos demoran más en activarse. ¿Ya? ¿Quién 20 habló? a ¿Quién 30 no? minutos. Ya, 20 a 30 Yo. minutos. Ya, ¿quién da más? Están dando muy poquito. Yo entiendo que cuando es el queso azul necesita que la cuajada esté más ácida, porque en el fondo ahí Exactamente. se desarrolla el penicillium, entonces tiene que ser incluso como 6 horas. Eso es lo que sabía yo. No, no tanto, no tanto, pero sí es verdad lo que dice Miren, dice que tiene que ser más ácida la cuajada. Tiene toda la razón. Entonces, una hora mínimo, de ahí para arriba, fermentando. De ahí para arriba. Y bueno, ustedes no trabajan con pHímetro, pero por ejemplo, uno a veces cuando está con el pHímetro, uno va tomando las mediciones
Por eso yo les doy una hora, que más o menos un mesófilo en una hora podría ser bastante acidificado, muy bueno, el pHímetro. Entonces, cuando uno le toma la medición a la leche, ojo, que no se les baje de 6,4, ¿viste? Porque en realidad, si no, después no cuaja. Una leche muy ácida, una leche por debajo de los 6,2, ya en 6,2 la leche ya no cuaja ya. Es decir, ese es el otro problema que hay. Entonces, por eso que hay que controlar la acidez, ¿ya? Em, y entonces ya le agregamos el fermento. em, bueno, ahí no hablamos de pH en realidad, pero por ejemplo, ustedes saben que el pH va de 0 a 14, ¿ya? En 7 es neutro, ¿ya? El agua tiene un pH neutro, 7. La leche de cabra tiene un pH de 6,9. Es casi como el agua, ¿ya? Entonces imagínate lo que es súper difícil hacer queso de cabra, porque ahí tenés que ser muy, muy, muy invasivo con el fermento, porque tenés que hacer que se acidifique. El queso es leche ácida, el queso es leche fermentada. Entonces, eh, ¿cómo hago que la leche de cabra, que está casi como en el pH del agua, baje y se acidifique? Tengo que ser muy agresiva con el fermento. Bueno, y por lo general nosotros ocupamos fermentos termófilos, ¿ya? Porque esos son los más agresivos, digamos, para que son más rápidos también para fermentar. Y le agregamos un mesófilo, un láctico, un crémori, y no el diacetilati, porque el diacetilati hace gases, entonces un queso de cabra con ojos se ve feo. Es un tema estético más que nada. Entonces, por ejemplo, este queso que dice yo, este es de cabra, por ejemplo, y no tiene ojos, tiene uno pequeño ahí, se le ven algo, pero no tiene ojos, digamos, no tiene, entonces, eh, por un tema de visual, ¿no? Y, ¿y cuánto se llama? La cabra tiene 6,9 y la vaca tiene 6,6. Entonces, la vaca cuesta menos acidificarla. Entonces, ojo, si están trabajando con cabra, ya, se pueden dar hasta el lujo, hasta tener hasta hora y media ahí el fermento fermentando. Pero si están con vaca, no, tienen que estar muy, muy encima de la olla, porque si se les baja, digamos, parten en 6,6 y se les baja del 6,2, eso después ya no va a cuajar. Así que una hora como máximo. Y la de oveja, no, pues la de oveja es súper rápida. ¿Ya? La de oveja, bueno, tienen que tomar las mediciones, pero la oveja es más rápida que la de vaca y la de cabra. Em, entonces ahí agregamos, como le decíamos, el fermento a los 33 grados, en cabra ojalá a los 30 grados, fermento que sea mesófilo, que tenga ojalá diacetilatis para que genere cavernas, ojos, para que prolifere el hongo. Agregamos el penicillinum también ahí, agregamos el pedazo de queso, digamos, ojalá granulado, o licuado, puede ser la licuadora con un poco de leche, pero después cuidado con la limpieza de la licuadora, porque eso es esporas, entonces quedan todo, le va a quedar todo contaminado, la licuadora, todo lo que tiene, queda todo contaminado, así que el queso azul es súper, súper contaminante, así que todo lo que usan con el queso azul tienen que tener mucho cuidado después al usarlo en otra cosa, ¿ya? Em, Ahí se agregan 50 gramos de queso por 10 litros de leche, mínimo. Ojalá más, si quisieran le pueden agregar más, ni un problema, ¿cachai? Pero mínimo, estoy hablando de mínimo yo. Y ahí hay que fermentar, como hablábamos recién, más de una hora, hora y media, en el caso de leche de cabra, denle harto rato de fermentación. Ya, seguimos. Después de la fermentación, ya pasó como una hora y media, viene otro paso que se llama coagulación, ¿ya? Entonces imagínense que las que van a trabajar con leche cruda se ahorran esa hora y media de fermentación. Así que nos llevan un poquito de ventaja. La coagulación es cuando añadimos el cuajo, ¿ya? Y se produce aquí un proceso químico, un efecto químico se produce acá, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué es lo que se produce acá en la coagulación? ¿Qué cosa química se produce en la leche? Voy a buscar un vaso para tomar agua porque me está picando la garganta. ¿Qué se produce en la coagulación? Sí. Digamos que es como la separación de los sólidos y los líquidos, o sea, es cuando se juntan todos los sólidos. Exactamente. Mira, no encontré nada. No encontré nada, un vaso, pero encontré la jarra. Qué divertido. Encontré la jarra para tomar agua. Exactamente.
Acá se produce un efecto químico. La leche hasta el momento estaba líquida, ¿cierto? Hasta este momento la leche estaba líquida. Y ahora con la coagulación, con agregarle el cuajo a la leche se tiene que poner sólida, ¿ya? Entonces, eso es la coagulación. La leche se va a poner sólida, como una gelatina, como un flan, digamos, tiene que ponerse sólida. Cambia la consistencia. Bueno, y la Belén al final no supe, entre comillas, ¿de dónde era la Belén? ¿Qué tal, Belén? Belén, Belén, no se nos vaya otra vez. ¿Cómo le va? ¿De dónde es? ¿De qué país es usted? ¿Cuánta cantidad de hongo Está habría que apagado el usar para- micrófono, está apagado. Préndalo. A ver, ahí yo te lo voy a prender. No te lo puedo prender, no se te prende. Ahí se prendió. Ahí, Y ahora de sí, ¿no? Argentina. Ah, de Argentina. ¿Y de qué parte de Argentina eres, Belén? Estamos en la provincia de Buenos Aires, entre Bransen y La Plata, más o menos. No sé si conoce mucho. Es una zona bastante agrícola y hay Ah, muchos pero tambos. es para el sur de Buenos Aires. Eh, sí, centro más que nada. Centro. Ya, ya, ya. Sí, Qué, yo qué buena, ordeño unas vaquitas y bueno, y con eso hago quesos. Estaba prestando mucha atención al queso Roquefort. qué bueno, qué bueno. Saludos, Belén. Yo también soy argentina. Gracias. ¿Eh? Yo también soy argentina, de Sí. nacimiento. ¿Sí? Sí, Mirá, sí, en San Rafael, Mendoza. mirá qué lindo. Sí, tengo toda mi Bueno, familia. Mi papá vive en San Rafael. mirá. ¿Tienes que partir los satisfacciones? Así que siempre mi corazón está dividido entre Chile y Argentina. De Porque Chile y Argentina. sí, porque mi marido es chileno y tengo una hija que es argentina, que nació allá también. Entonces aquí es una familia binacional. Mirá vos, es muy lindo este país, la verdad que es muy lindo, pero bueno, está bueno también aprender de todo un poco. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Dale, dale. Un Yo las gusto, Belén. escucho. Un Un gusto, Belén. gusto. Ya, entonces, la coagulación, como dices tú aquí, se va a transformar de leche líquida a leche sólida. Ya, vamos a añadir el cuajo. ¿Cuánto? No sé. En realidad ahí cada uno sabe porque cuando lo compran en el fabricante te dice cuánto tiempo tienes que esperar. Ya, por lo general son 30 minutos, 20 minutos, depende de la fuerza del cuajo. Entonces, cada uno tiene que preguntarle al fabricante a quién le compra el cuajo. Acá tenemos que esperar la formación del gel. Bueno, ahí puse yo tiempo. ¿Cuánto tiempo esperar? Bueno, entonces ya más o menos lo dije antes. ¿Cuánto tiempo esperar después de cuajar? ¿Quién sabe cuánto tiempo hay que esperar después que le agregamos el cuajo? Media hora, No ¿cierto? tengo micrófono. ¿Quién no tiene micrófono? Media hora. Sí, media hora, exactamente, la señora Ana María. Media hora hay que esperar con el cuajo ahí que se ponga como un flan, como una gelatina. Entonces, después que pasa eso, viene otra etapa que se llama el corte de la cuajada, ¿ya? Para que sepan ustedes, la gente que sabe hacer queso se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo no es nada del otro mundo, es decir, es un proceso que se repite en todos los quesos, ¿ya? Es decir, todos los quesos hacen lo mismo, solamente que hay distintas variaciones que hacen que el queso sea diferente. El corte de la cuajada significa, ¿qué significa el corte de la cuajada? Ahí yo vemos una olla, vemos una señora que tiene un cuchillo en la mano, ¿y qué es lo que está haciendo la señora? Eh, está lirando. O sea, una Está, forma de como lirar, cortar la cosa. exactamente, como dice la señora Ana María Ponce, está cortando la cuajada. ¿Y cómo se corta la cuajada? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace el corte? Porque yo por Con, ahí hago una cruz. ¿Se hace una cruz o no? sin que queden eh, cubitos, Se hace como de dos cubito. centímetros. Exactamente, se hace cubito. Es decir, con ese cuchillo vamos a cortar por encima de la cuajada como si fuera un tablero de ajedrez. Vamos a hacer líneas
paralelas en forma horizontal y vamos a hacer líneas paralelas en forma vertical. Y eso va a dejar como un tablero de ajedrez, va a quedar en cubitos. Es decir, no hago corte como... ¿Y eso para qué lo hago? Para liberar el suero, ¿ya? Porque ahí empieza a soltarse el agua que tiene la leche. ¿Cuántos centímetros? Bueno, la señora Ana María Ponce lo dijo, 2 centímetros, ¿ya? 2 centímetros de diferencia en el corte, con el cuchillo, cortan 2 centímetros que haya más o menos entre corte y corte en forma vertical y en forma horizontal. Queda como un tablero de ajedrez. Ahora, eso quedan como líneas para abajo, ¿cierto? Quedan como unas tiras para abajo. Entonces, ocupen el cuchillo en forma como diagonal y van haciendo como cortes diagonales así, entonces ahí van a generar los cubitos. Lo van poniendo, lo meten como diagonal el cuchillo así, chum, y le mandan un corte así. Todo, pero todo despacito, ¿eh? No vayan a hacer carnicera ahí con la cuajada, porque la otra no es carnicería, digamos. Entonces, lo más importante acá es la delicadeza, ¿ya? Por eso que las mujeres tenemos bastantes ventajas para hacer queso. Bueno, los hombres también hacen buenos quesos, pero somos más delicadas, digamos. Porque en esa parte de la delicadeza funciona el rendimiento, porque si no se nos desbarata la cuajada, se desbarata ese gel que se formó y se fue en el agua, digamos, y perdimos rendimiento ahí. Entonces tiene que ser todo muy suave, muy lento, suave, lento. Entonces viene el tema de la lirada, de la cortada, en 2 centímetros, ¿cierto? Y yo incluso lo haría más, incluso, por ejemplo, pensando en que quiero conservar la humedad, porque piensen ustedes, ¿por qué corto en 2 centímetros y no en 1? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Por qué Para se les retener ocurre? humedad. Para no Sí, lo perder digo, tanta cuajada. sí, sí, Para pero pues, como hacer un queso madurado, entonces, para retener humedad y que sea más suave. no necesariamente. ¿Por qué el corte no lo hago a 1 centímetro y por qué lo hago a 2? ¿Para qué? ¿Para retener qué? Para que la cuajada mantenga más humedad. Claro, exactamente, para que la cuajada esté más húmeda. Si yo hago cortes más pequeños, digamos de 1 centímetro, voy a tener un queso más seco, porque se va a perder más humedad, digamos. Entonces, ahí tienen un tips. Cortes más pequeños, quesos más secos. Cortes más grandes, quesos más húmedos. ¿Ya? Esa es la dinámica del corte, del lirado, digamos. Entonces, vamos en el lirado, en el corte de la cuajada. 2 centímetros o más, yo le pondría más, es decir, 2,5 y hasta 3 incluso, porque yo necesito un queso que sea súper húmedo acá. Lo que menos necesito yo acá es perder humedad. Después viene antes del moldeo, aquí me faltó una diapo, antes del moldeo, cuando ya está todo esto cortado en cubitos, viene una agitación, ¿ya? Y acá la agitación es sin calentar, ¿ya? Sin calentar la cuajada, ¿ya? No la caliento. Entonces ustedes tienen que agitar la cuajada, estos cubos tienen que agitarlos suavemente, porque se van a empezar a achicar, ¿cachai? Pero lo que ustedes necesitan es golpear el grano por ambos lados para que se vaya sellando, ¿ya? Y va a quedar la humedad dentro y va a ir formando una piel por afuera cuando nosotros hacemos el trabajo de la paleta. Por eso es muy importante, lo más importante yo diría, yo como maestra quesera te puedo decir, lo más importante en todo el proceso del queso es el paleteo, que se llama. El paleteo, el agitado, digamos. Ya, Entonces, por eso es que ya, con los quesos artesanales, digamos, que nosotros hacemos a mano, hacemos un paleteo más artesanal. Imagínate lo que hacen con máquinas industriales, lo hacen, eso es todo industrial, que te la programan en la máquina que cada, no sé, tantas revoluciones por minuto, no sé qué, no sé cuánto, y va ahí moviéndose, ese queso es más desabrido que no tiene ni una gracia. Bueno, yo ocupo un paleteo, de madera. ¿Ah? Eh, Lamentablemente aquí me salgo un poquito de la parte inocua, digamos, porque se solicita que ojalá sea de acero inoxidable, pero en realidad no tenemos el mismo efecto de la madera con el acero inoxidable. Es decir, cuando ustedes ocupan una paleta,
Esta, por ejemplo, la que usamos madera, ¿no? Se rompe mucho la cuajada, la rompen, la castigan demasiado. Entonces nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos que la cuajada, entonces necesitamos conservarla. Entonces, y el grano que quede grande. Entonces, con esta ustedes van a empezar a achicar el grano mucho y van a empezar a perder mucho suero y se van a empezar a achicar los granos y vamos a perder humedad y nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos humedad. Entonces, el paleteo, eh, el movimiento entra, sale, revuelve para allá, revuelve para acá. Mucha paciencia en realidad. Eh, Ahí tienen que ustedes encontrar su propia técnica, digamos, cómo lo pueden hacer cada día mejor, digamos, cómo pueden hacer este paleteo suave, digamos, pero lo importante es que los granos siempre estén en suspensión, ¿ya? Los granos siempre estén, que no se aglomeren, porque ya cuando se aglomeran ya esta cuestión ya no funciona ya, es decir, tienen que estar siempre el suero, el grano tiene que andar volando en el suero para allá, para acá, entonces por eso es que es importante el agitado, el paleteo, y en el movimiento que uno va haciendo con la paleta, uno le va pegando a los granos, y va generando esta pielcita que se le va haciendo por afuera, y se va encapsulando el suero adentro, y va reteniendo la humedad. Entonces, cuando yo saco después ese grano de la olla y lo filtro, digamos, y lo separo del suero, va a tener consistencia, ¿ya? Va a ser un grano consistente, digamos, no que lo voy a poner ahí y se va a desmayar, ¿cachai? Va a ser una cosa consistente. Entonces, nosotros necesitamos, Marcela, ojalá una un pregunta. grano, sí, dime. ¿Por cuánto tiempo en el queso azul, por cuánto tiempo se hace esa agitación? ¿Cuál sería el... Hay algunos, hay algunos que agitan harto, ¿ah? Pero por ejemplo, media hora, y esa agitación tiene que ser descansando, ¿ah? Es decir, eh, ustedes pueden agitar 10 minutos, descansan 5, o 7 puede ser, no 10 mucho, 7. Yo creo que 7, agitamos 7 y descansamos 5, porque 3 por 7 es 21 y más 10 minutos descansando entre medio son 31 y ahí hace la media hora. Entonces son 7 agitando, descansa 5, deja descansar la cuajada. Otra vez agita 7 y descansa 5 y finalmente agita 7 y dejas descansar un rato la cuajada ahí antes de empezar a filtrar. Entonces son como media hora agitando, sin cocinado de la masa, no se cocina la masa. Ya, hasta el momento aquí hemos hecho casi el mismo queso que hacen todas en su casa, ¿eh? Si se dan cuenta, es decir, no hay nada del otro mundo. Con la única excepción que le agregamos hongo. Ya, después viene el moldeo. Ya, tienen que tener un molde, ojalá que sea un molde grande. Yo tengo el molde, molde que sea largo, no que sea bajito. ¿No? Ya, ponía el puro esto lo eliminamos. Ya. Yo cuando estaba en mi viaje que fui a Argentina, me traje un molde de queso azul, que lo compran allá en Argentina. Eh, este, ¿ya? Si se dan cuenta ustedes, es un molde grande, ¿ya? Con este se hace un kilo de queso azul, pero a lo que me refiero que en vez de es largo, ¿no es alto, ¿viste? Entonces, imagínate, me cabe una mano, dos manos y me sobra todavía, ¿viste? Es una cosa alta. ¿Por qué? Porque este queso, sin prensar, no se pegan los granos, no se pegan. En 5 minutos no se alcanzan a pegar. Me está preguntando Elizabeth si se pegan los granos. No se alcanzan a pegar. Es porque está fría la cuajada. Es decir, estamos trabajando con una cuajada a 30 grados más o menos, entonces por eso no se pegan. ¿Cuánto se llama? Se llena hasta aquí arriba. Entonces, a medida que va desuerando, baja, baja, baja y termina como en la mitad. ¿Ya? Ahora, no todos tenemos la posibilidad de tener este molde. ¿Ya? Ocupen este, pues, el caño de PVC. ¿Ya? Lo que sí, este tiene un defecto que no tiene ojos, agujeros. ¿Ya? Yo le haría aquí varios agujeros por todos lados, agujerenlo,
con un taladro ahí, y a lo mejor que sea más ancha la boca, digamos, no sé, de unos 10, porque este es chiquito, digamos, es de 5, me parece. Pero esta es la idea, puede ser un tubo de PVC, ¿ya? Y alto, ojalá lo más alto posible, ¿ya? Y mira, este le llega como, es más chico que el otro, más alto tiene que ser, ¿no? Porque ustedes lo van a llenar hasta arriba y eso va a empezar a desurar. Y lo más, este es súper bueno, este es mejor que el otro, te diría yo, porque yo para poder desmoldar el queso, tengo que sacarlo del molde y después tengo que voltearlo y tengo que volverlo a echar adentro y que no se me desbarate la cuajada. Pues imagínate, para hacer el volteo tengo que sacar el queso del molde, tengo que girarlo y volver a meterlo adentro. Entonces es un pedo. Este es súper fácil porque tú lo haces así y le haces así y ya lo giraste. ¿Cachai? Imagínate la practicidad que tiene. Pues. Entonces es súper práctico hacerlo en un tubo de PVC, digamos. Lo giras nomás así, y ya está listo el volteo, no tiene ni para qué sacarlo del molde. Así que yo les aconsejo el caño de PVC, pero háganle harto agujero, digamos. Seguimos entonces. Ya. Y aquí ahí viene un tema. Ya. Lo vamos a moldear, ¿cierto? No aprieten, no prensen. Ya, esto es casi como el camembert. Es decir, no es que el camembert se echa como a cucharones, digamos. Es decir, esto es casi que uno lo va echando con una jarrita, digamos, pero sin apretar, solamente que vaya entrando y que se vaya haciendo un molde, un moldeo. Ojalá estar ahí como una media hora, después de la media hora se hace el volteo, en una hora, la cosa es que tenga más o menos una poca consistencia, eso digamos en una hora debería estar consistente, si no, déjenlo otra media hora más, otro volteo más, cosa de que esto se genere una consistencia, cosa que cuando yo lo saque del molde no se me ponga todo así como desbaratado. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Eh, Prensado. Este queso no se prensa, ya les dije ya, que no se prensa, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que mostré aquí, ¿no es? Voy a cortar el queso en cubitos, ¿ya? Ojalá, con una paleta plástica, con un cuchillo plástico o un cuchillo de madera, ¿ya? No lo hagan con cuchillo de metálico, porque como les expliqué yo, el, el metal es muy dañino, digamos, para los quesos. Entonces, háganlo con una cosa de madera o con algún cuchillo plástico, una espátula plástica, algo que genere más. Entonces, ese queso después de estar prensado, ¿ya? De estar prensado, lo vamos a sacar del molde, después de una hora y media más o menos que lo pensamos, o una hora, lo vamos a sacar del molde y lo vamos a cortar en cubitos o lo vamos a desmenuzar. Pero yo lo preferiría en cubitos porque en realidad eso genera más uniformidad, digamos, porque cuando uno lo desmenuza con las manos, sí puede generar alguna especie de caverna, digamos, pero van a ser como media uniforme, no va a ser uniforme en realidad. Los cubitos, el queso va a estar más formadito como un cubito, digamos. Y después que se arma esto en cubito, digamos, y se deja un poco orear, digamos, porque esto se tiene como que secar, ¿ya? Pero oreo, no secado, digamos, porque igual yo tengo que conservar la humedad. em, Se vuelve a meter al molde y se deja ahí, ¿ya? Que siga prensando por su propio peso, ¿ya? Entonces, esas cavernas que se generan por los cubitos, digamos, o por los pedazos que nosotros los desarmamos con la mano, pero traten de no desmenuzarlos muy pequeños, que no se haga miga, digamos, que sean unos pedazos grandes. Eso se vuelve Marcela, a meter, sí, sí, disculpa, ¿cuánto tiempo debería estar por primera vez en el molde? Desde que lo metiste por primera vez al molde y después lo sacaste para volver a hacer, para hacer cuadraditos en el fondo. media hora. ¿Cuánto tiempo? Media Media hora hora. lo volteas y otra media hora más, es una hora. Y si no Perfecto, sale formado, yo les digo que lo vuelvan a voltear y le den una media hora más, como una hora y media. perfecto. Y después viene lo de cortarlo en cubitos o desmenuzarlo en trozos grandes, lo orean un poco, lo dejan que se oree esa masa y en ese momento en el que yo le dije que o colocaban el penicilino en Roqueforti en la leche cuando estaban antes de la fermentación, o en este momento se puede agregar el penicilino. ¿Ya? Hay dos lugares donde se puede aplicar, ¿ya? Se aplica antes en la leche o en este momento,
Cuando ya lo desmenucé, lo puse en cubitos, ahí le agrego el penicilíneo. Y se vuelve de nuevo al molde, sin prensa, porque esta cuestión es no prensado, es decir, va a ir prensando solo. Ustedes se dan cuenta que esto va a ir decantando solito para abajo. Entonces, lo dejan así, a la hora lo vuelven a dar vuelta, ya, un volteo, después lo dejan ahí hasta el otro día. Esta cuestión tiene que, por lo menos, tiene que tener más de 12 horas ahí como prensando él con su propio peso, digamos, para que los cubitos vuelvan a pegar, digamos, y como que se vaya formando como algo cilíndrico, digamos. Bueno, y acá es cuando ustedes pueden innovar, digamos, porque yo conozco quesos azules, conocí uno que el volcán Lanín, que lo hizo un argentino que se llama Gerardo, que lo formó con sus propias manos y parece una pirámide, así hacia arriba, como que quiso simular un volcán, digamos. Es muy bueno el queso porque cuando él lo parte por la mitad, tiene las venas las azules, y es muy bonito el queso, se llama Volcán Lanín. Entonces, ustedes aquí es cuando ya empiezan a echar la imaginación. Ya, o lo hacen cilíndrico, que ya que como que todo el mundo conocemos el queso azul cilíndrico, o lo hacen, no sé, cuadrado, o lo hacen en forma de corazón, no sé, ya ahí ustedes vean cómo lo hacen. Esta cuestión, la quesería no es perfecta, ¿ya? Ustedes tienen que entender que esta cuestión no es perfecta. Aquí es cuando ustedes tienen que echar a poner su... ¿Yo cómo lo haría? Yo lo haría en un cántaro de greda. Yo lo haría en un cántaro de greda. Tengo ganas de hacerlo ahora, mandar a hacer una señora, pero que me la haga con hoyo, para que pueda desuerar. Quiero hacerlo en greda. ¿Fíjate? Aquí hay que innovar mucho, hay que rescatar las raíces, hay que buscar lo local, ¿cachai? Entonces empiezan a mirar a su alrededor y qué es lo que pueden rescatar, digamos, para poder darle autenticidad a su queso azul. Ya, después del prensado, ya que no hay prensado, obviamente, no hay prensado, por eso le puse con signo de pregunta, ¿prensado? No, no hay prensado. Viene el salado, ¿ya? Entonces ya, al otro día, cuando yo ya saco el queso del molde, que ya tiene como más o menos una forma de algo, digamos, está más o menos consistente, viene el salado. Entonces aquí lo vamos a salar en seco, ¿ya? No lo vamos a meter a la salmuera, como solemos hacer con otros quesos semiduros, porque si lo metemos a la salmuera, se nos va a desarmar, pues imagínate tanto que nos costó que se formara algo, una forma, y lo meto dentro de la salmuera, se va a desarmar completo. Entonces, mejor lo salo en seco, es decir, tengo el quesito acá, le espolvoreo la sal y se la voy frotando con la manito, con la parte de arriba. Lo dejo así, que chupe un poquito la sal, después lo giro, lo volteo para el otro lado, después de media hora, y lo vuelvo a espolvorear por la otra cara, y trato de ponerle por los costados también, ya. Ya, este salado tiene que ser no más de una hora y que no se les pase mucho la mano con la sal porque en realidad el hongo le gusta la sal, pero lo van a deshidratar mucho porque la sal deshidrata, ¿ya? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando yo hago queso fresco, viste que cuando uno hace queso fresco le agrega la sal directa en la masa, ¿ya? Ya, pues yo le agrego hago la cuajada, la liro, digamos, y ahí le agrego, preparo una salmuera en esta jarra, sal con agua, digamos, y la disuelvo y la meto dentro de la olla, y se me olvidó el queso, me fui, pum, me mandé a cambiar, me fui para el establo, para las cabras, para no sé cuánto, y me pasó como media hora. Cuando volví, la cuajada está súper deshidratada porque la sal lo que genera es deshidratación. Pues si ustedes ven cuando ponen la carne en la sartén y le echan sal, ¡pum!, empieza a tirar los jugos la carne. Y aquí pasa lo mismo, la cuajada, ¡pum!, empezó a tirar el suelo. Entonces perdí cualquier rendimiento, se me achicó así el grano. Entonces me da menos rendimiento. Entonces cuando tengo que llenar los moldes siempre me falta uno. Es decir, siempre hay uno que me queda sin rellenar, a eso me refiero, me da menos rendimiento. Entonces, que no se les pase la mano con la sal, es decir, lo ideal es que uno esté 10 minutos ahí nomás y después uno al tiro se va a los moldes y hace el queso fresco. Y en este caso pasa lo mismo, es una media hora, chum, después de la media hora al otro lado, y después traten de, no sé, con un cepillito sacar todos los granulitos de sal que pueda tener en la corteza, porque cualquier cosa que quede ahí va a seguir deshidratando el queso. Así que
se le da el tiempo justo más o menos para que penetre la sal, pero después pum, le limpiamos toda la sal, digamos, que no quede con la sal incrustada, digamos. Ya, ese es el salado en seco. ¿Y qué tipo de sal? Ahí tengo una pregunta. No sé si alguien la quiere responder. ¿Qué tipo de sal es recomendable usar? La sal de mar. Exactamente. La señora Ana María Ponce nos da una idea. Ocupemos la sal de mar, la sal coche parece que se llama la que usan los judíos, la sal del Himalaya, la rosada, pues son re caras esas sales, pero bueno. Pero la sal de mar es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque no tiene yodo. Exactamente. Pucha, que matea a la señora Ana María. Exactamente, porque no tiene yodo. Entonces, ¿qué pasa? Que el yodo inhibe el crecimiento de las bacterias, el crecimiento de los hongos, digamos. Entonces, imagínate que si yo le echo sal con yodo, es decir, ahí no va a crecer ningún hongo, la bacteria no me va a acidificar, no va a servir de nada todo lo que yo le agregué a la leche, ¿ya? Entonces, traten de ubicar sal sin yodo, ¿ya? Sal de mar, allá en Argentina existen mucho las salinas, digamos, no sé, en otros países también tienen que haber salinas de esas naturales que acumulan ahí, van sacando de la tierra la sal, no sé, en realidad esa es la mejor sal. Eh, Después de la sal, del salado, viene algo muy importante, que son las perforaciones. Bueno, encontré esta única foto y que no es nada muy buena porque se ve media borrosa, pero era como para identificarle que ustedes vieran que los hoyos que hay que hacerle al queso. ¿Ya? El queso, no sé si se nota más o menos, ¿no? Pero el queso tiene que hacerle hoyos, ¿ya? Y los hoyos que pasen desde arriba hasta abajo, digamos que desde arriba pasen para abajo. Y las perforaciones facilitan la entrada de oxígeno para el crecimiento del moho azul a los 10 días, más o menos a los 10 días empieza a salir el moho. ¿Con qué perforar? ¿A quién se le ocurre? Que nos dé idea. ¿Con qué podemos perforar el queso? Yo, por ejemplo, tengo el queso acá, tengo mi queso acá y le tengo que hacer un agujero de así, traspasarlo, y traspase para abajo. ¿Con qué puedo perforar? Yo lo haría Con con el palito de, termómetro, palito de brocheta. con el termómetro, que es Sí, largo y es sí, Con un palillo, Palito de brocheta. un palillo de tejer. sí, la colega tiene razón, imagínate, este es el termómetro. Viste que el termómetro trae esta varillita. ¿Viste? Con este quizá a lo mejor podríamos ocuparla para hacer los hoyitos en el queso. Sería una opción. Hay otra persona que mencionó la brocheta. No tengo brocheta. Eh, Yo no tengo. O sea, no, no tengo acá, está en otro lado la brocheta. Pero bueno, el palo de brocheta hay un palo largo, así que viene. Pero a mí me lo han criticado, ¿ah? Porque yo una vez hice un en vivo, me parece que está en mis redes sociales, cómo le hacía agujero a un queso azul, y una persona ahí que era más catedrático, me dijo que eso no era inocuo porque la madera, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, oiga, pero si yo el palito lo pasé por alcohol al 70%, le dije, es decir, antes lo desinfecté, pero me dijo él que la madera, con este mismo caso, cuando yo hago un paleteo, la madera es porosa. ¿Entendés? Entonces, dentro de los poros puede alojar algo, y por más que uno de repente las desinfecte, pero bueno, es cuestión de... Y lo otro, a nadie se le ocurrió usar los palillos de tejer. Sí, pues, ¿quién, Sí, es- sí, quién sí lo dijeron. dijo? Sí, sí dijeron. Ah, sí lo dijeron. Ah, Palillo. yo no lo escuché. ¿Quién lo Sí. dijo? Sí, los palillos de tejer. Eso es largo así, que son para el tejido. Con eso se pueden hacer hoyos. Y eso es Sí, lo ideal Marcel, porque por el material. Dime. sí. Una consulta, los hoyos se los haces a los 10 días, ¿ya? Entre que lo No, hiciste, no, no, después del salado. Después del salado. después del salado, te entendí después de los 10 días. No, no, a Ya, los 10 días sale el hongo. perfecto. Ya, lo perforas inmediatamente después del salado. Sí, después del salado lo perforo y a los 10 días sale el hongo. Perfecto. Sí, los palillos, tenemos la brocheta, tenemos la aguja esa del termómetro, es decir, hay varias opciones ahí que pueden manejar para poder hacer los hoyos. Ya, vamos a seguir. Uy, ya es tarde ya, oye, que se me hizo tarde. Ya,
La maduración, ya estamos terminando ya en todo caso. La maduración se hace en cámaras controladas, mínimo 30 días, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un queso joven, digamos, un queso que rapidito se puede vender. Se voltean 2 veces por día, ojalá ya, si les da para eso, porque a veces uno no tiene tanto tiempo, pero mínimo una, y a cierta temperatura y humedad, ¿ya? En cámaras que tengan temperatura y humedad, ¿ya? ¿Cómo genero esta temperatura y esta humedad? Bueno, aquí viene el tema. El refrigerador, ocupen una caja, porque este queso es súper contaminante, ¿ah? Es decir, esto le va a contaminar todo lo que está dentro del refrigerador. Entonces, por ejemplo, lo ideal es que sea el refrigerador solamente para el queso azul, digamos. Hay algunas queserías que hacen eso, es decir, ponen un refrigerador exclusivo para madurar quesos azules. Hay algunas queserías que solamente elaboran queso azul, porque imagínate tú, si tú le agregas el Penicillium roqueforti a la olla cuando estás inoculando, ese hongo quedó en la olla. Entonces después tú al otro día vas a elaborar otro queso y lo más probable es que a lo mejor te quede alguna espora si no fuiste muy acuicioso ahí con el lavado y vas a trasladar el Penicillium a otro queso, digamos, y de repente está en la cámara de maduración y ese queso semiduro, que no sé, como un queso de cabra blanco, le va a salir un punto azul. ¿Cachai? Entonces es muy contaminante este queso. ¿Cuánto se llama? Otra cosa que también suele suceder es que cuando yo, no es que le dije yo, ya lo agregué después, lo agregué cuando lo tenía cortado un cubito, desmenuzado, después que lo tengo en el molde, po. El molde está contaminado, pero bueno, este molde es solamente para queso azul, es decir, yo no lo ocupo para otros quesos, entonces esa es la ventaja, ¿viste? Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer este molde, que solamente úsalo para el queso azul, digamos, entonces ya quizá a lo mejor es más conveniente inocular el hongo al final, cuando ya lo hiciste cubito, digamos ahí, y no hacerlo en la leche, porque después tenés que limpiar espátula, tenés que limpiar olla, tenés que darle un pedo, todo eso. Entonces, quizá a lo mejor es hacerlo al final, digamos. Entonces, por eso es cuestión de gusto, ¿no? Bueno, madurar en una caja, cuenco, ya una caja de plástico. Esto del sushi, esto del sushi, una que lo ocupan para hacer sushi, lo ponen en el fondo ahí, para poder aislar el queso de la humedad, porque este queso te anda muy húmedo, ¿ya? Y lo ponen acá a madurar cuando hacen pocas cantidades, ¿ya? Porque bueno, hice 2 quesos, listo, ya, esto es cuando están practicando. Después lo sellan bien selladito y se va al refrigerador, ¿ya? Y acá adentro tiene que generarse las condiciones de temperatura y humedad. ¿Cuánta temperatura creen ustedes y cuánta humedad? A ver, ¿quién me da números? Empecemos por la temperatura. ¿A qué temperatura debería estar esta maduración? Como 15 grados, por decir, no sé. ¿Sí? ¿15 grados? ¿Quién da otro número? 10, Entre 12 8 y grados. sí, 10, 12. 10, sí, 10, 12, por ahí más o menos. 15 es muy Muy alto, alto. sí, muy alto. Es decir, ojalá unos 10 o 12, ¿ya? ¿Y a qué humedad? 85, 90. Sí, y más incluso, ojalá 95 incluso. Esta cuestión es muy tremendamente húmedo. Por eso que este queso, el Roquefort, que nosotros lo conocemos en la historia, que le mostré yo, que sale en unas cuevas, ahí en el pueblito de Roquefort, tiene la temperatura ideal. ¿Cachai? Ahí tiene el 95% de humedad, con 10 grados de temperatura, la aireación, es decir, porque creo que esas cavernas tienen como unas pequeñas grietas donde pasa el aire, entonces genera como una aireación, porque ahora esta cuestión no es que yo ponga el queso aquí adentro, lo tape y me olvide de adentro del refrigerador, no, pero esta cuestión tiene que tener una aireación. Entonces yo les recomiendo, sacan la caja de adentro del refrigerador para no contaminar y este proceso lo hacen afuera del refrigerador, cuando ya, porque aquí ustedes van a abrir la caja y ¡pum! Que van a volar la espora aquí, ¡pum! Que van a volar la espora para todos lados. Entonces, ese es el tema, ¿cachai? Si este tema es muy contaminador este queso. Ustedes van a abrir acá y aunque no se quieran, ¡pum! Van a volar las esporas. Y aquí se hace el volteo. Hay que tomarlo, hay que voltearlo, la cara de abajo queda para arriba y la cara de arriba queda para abajo. Ya ahí se hace como el volteo.
Ojalá 2 veces por día, durante 10 días, y a los 10 días ya empieza a aflorar el hongo, digamos, empieza a salir el hongo. Ahora, adentro de esta caja tiene que haber esa humedad, tienen que estar ¿cuánto se llama? Los 95 grados de humedad. Eh, Aquí va a empezar a transpirar, ¿ya? Para que esa humedad, pónganle servilleta aquí, pónganle servilleta para que caiga la humedad, un trapo, eso es lo mejor poner un trapo por sobre el queso. Eh, Acá, ¿viste? Está la caja, coloco el queso adentro, ahí coloco un quesito adentro, le coloco un trapo arriba, un trapo limpio obviamente, y después lo sello. Entonces, todo lo que transpira en la tapa va a caer al trapo y el trapo va a absorber la humedad y esa humedad no va a llegar tan directamente al queso porque cuando cae el agua directa al queso me lo va a empezar a disolver. Pero esa humedad va a mantener el queso húmedo, entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Un trapo sería como lo ideal, yo creo. El trapito que te va a mantener la humedad del queso. Eso cuando hacís poquitas cantidades, pero cuando hacís muchas cantidades, ¿cómo lo hacís? Bueno, ahí lamentablemente tienes que destinar un refrigerador solamente a madurar queso cuando se hacen muchas cantidades. Hay que destinar un refrigerador y ojalá esos refrigeradores que son viejitos, digamos, que no tienen mucha tecnología, porque esos refrigeradores tienen una temperatura más baja que los otros, los modernos, digamos, siempre están como más cercanos al 5 al 6. Entonces, lo que ustedes tienen que ver acá es que como nosotros le agregamos el fermento mesófilo, acá va a haber una proteólisis, es decir, el queso va a empezar a ponerse como una crema y se va a desbaratar, ¿ya? Entonces, para poder detener esa proteólisis, tenemos que poner el queso muy frío, ¿ya? Entonces, ojalá entre 4 y 5 grados después de los 10 días, digamos. Entonces, ahí ya uno detiene el crecimiento del hongo, que el fermento siga acidificando, se detiene todo. Voy a echar una leída aquí porque hay varias cosas en el chat que no he leído. Ah, la Elke es de Temuco. Mira tú qué bueno. Soy médico veterinario, trabajo en una lechería. Siempre me ha gustado el tema de hacer queso. Estoy haciendo queso brie para consumo propio y probando sabores. A mí me encanta el queso, el camembert y el brie. Me encanta, es lo más rico que hay. Por eso nunca. Bueno, ahora estoy tratando de hacer esto y me lo voy a comer hoy día, para el Día de la Mujer, con hongos naturales. Pero es lo más rico que hay el camembert. Yo me lo como sola. Incluso compro uno que les doy el dato ahí, que sería Mondión, que está en la Araucanía, tiene un queso, un camembert exquisito, que se llama Madame se llama. Yo me lo como sola. Me siento y me como sola, así en una sentada me como ese queso. Vale como 8 lucas, no es tan caro. Calentar a 65 grados por 40 minutos, pero fíjese usted que uno dice, no es tan caro, pero piensa usted que ¿cuánto puede pesar este queso? Este queso, no sé si pesará 200 gramos. 8 lucas los 200 gramos. Y son 5 para un kilo. 5 por 8, 40 lucas el kilo. Ya, entonces, no es tan caro, pero a la larga le sacás, pero cualquier cantidad, un kilo, que por ejemplo, los rendimientos son siempre 10 litros de leche para un kilo de queso. Entonces, imagínate, hacer este tipo de queso gourmet, digamos, ya sea el queso azul o el camembert o el brie, le sacas más rendimiento, porque un quesito de 200 gramos tú puedes cobrar 7, 8 lucas y estáis sacándole arriba de 30 lucas el kilo. En cambio, tú haces un semiduro así nomás como este, y con suerte si la gente te quiere pagar 10, ¿viste? Yo ni cagando, yo lo vendo a 22, así, el que quiere me compra y el que no, ¿viste? Entonces, ese es el tema. Después dice, la lactasa se puede comprar en farmacia, así uno puede seguir consumiendo lactosa. Sí, eso es verdad, te la venden en la farmacia. Y si este paleteo en el descanso se pegan los gránulos, nada, y eso ya le había contestado a la Elizabeth, que no se pegan. Y una pregunta, dice, ¿cómo podemos cultivar el hongo en pan o en queso para no tener que estar comprándolo? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, pues Carolina. Para eso le pedí el frasco y el queso y toda la cuestión. Ya lo vamos a hacer ya. ¿Y por qué los 50 F de queso, 50 gramos será de queso azul? Sí, pues, son de queso azul. Y el queso tomé que tienen Mondión es exquisito. Ah, sí, también, el tomé que tienen es espectacular, a mí me encanta. Si lo compro yo también, así lo suelo comprar. Y no es caro, ¿ah? Te lo venden a 25 lucas el kilo el tomé. Es exquisito. Sí, está en Victoria Mondial, está en Victoria.
Cualquiera puede comprarle, ¿ah? Usted ubíquenlo por la Instagram y le escriben ahí a la, ¿cómo se llama esta chica? Se me olvidó el nombre, no se llama Ingrid, se llama Ingrid, parece que se llama. Tú le escribís por las redes sociales y ella te manda los quesos por encomienda. Eh, los 50 gramos de queso, quise decir, sí, sí, eso, son 50 gramos de queso del azul. Ya, eso sería. Ya, terminando, temperatura y humedad. Ya dijimos ya que son, ojalá unos 10, 12 grados de temperatura, ¿cuánto se llama? Un 95% de humedad. Ya, consejos. Conservación. ¿Se conserva este queso? Ya. Después de los 10 días, le decía yo que empieza a salir el hongo, ¿cierto? Ya, entonces ahí es cuando nosotros ya tenemos que dejar preparado el queso, refrigerarlo entre 4 y 6 grados Celsius para detener la acidificación. El hongo va a seguir saliendo. Lo podemos envolver en papel de aluminio o en un trapo húmedo, ya para mantenerlo fresco y no que se nos seque. Y este queso, fíjense, tiene una particularidad, también se puede congelar, lo podemos congelar a menos 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces, cuando las personas no lo venden, porque el problema es que si ustedes no le paran la acidificación, este queso se sigue acidificando y se va a poner muy, muy proteolítico. Entonces, lo pueden congelar, lo congelan a menos 20 grados Celsius y ahí lo ponen duro ahí y después para descongelarlo lo llevan a la parte de la nevera de abajo y ahí se descongela en forma natural y vuelve a quedar un queso azul, digamos. Eso es lo bueno que tiene, ¿viste? Se puede congelar. ¿Qué es lo que iba a decir yo? Que se podía... las hojas de ortiga. Hay en algunos países que en vez de recurrirlo, por ejemplo, el Stilton en Inglaterra, porque bueno, el queso azul es el mismo queso, solamente que en distintos países toma distintos nombres. En Francia se llama Roquefort. ¿Por qué? Porque se hace en un pueblo que se llama Roquefort, en las cavernas, en las cuevas de Roquefort. En Inglaterra copiaron la misma receta, pero con alguna variación porque es un poquito más seco ese queso, y le pusieron Stilton, ¿ya? Y ese queso lo envuelven con un paño, lo envuelven con un paño y lo dejan ahí fermentando, madurando, digamos, en las cámaras cubierto con ese paño. Entonces, así es como conservan la humedad, ¿ya? En Italia se llama gorgonzola, ¿ya? Tiene otro nombre, gorgonzola. Bueno, no sé, en Chile tenemos un Alcas Villasecas, se llama Alcas Villaseca el azul acá. Pero bueno, ella tiene su nombre, ustedes pueden hacer el suyo que se llame, no sé, ustedes busquen la gracia de la cosa. La cosa es que lo importante es que el queso de ustedes tenga una característica en particular. Eh, que no sea una copia de los quesos europeos. Ah, bueno, y eso lo dije, pues ya estoy dispersa ya. En otros países lo envuelven con hojas de ortiga, ¿ya? Cuidado, usen guantes, recogen hojas de ortiga de la naturaleza, las dejan macerando con un poco de alcohol, en una fuente por un día y el otro día esas hojas ya van a estar desinfectadas y todo el atado. Y eso después ustedes recubren el queso por fuera, ¿no es que han visto quesos que están recubiertos con hojas? Bueno, eso se hace con hojas de ortiga, le da un sabor, un picor especial la ortiga, le da al queso, digamos. En algunos países lo hacen así, con hojas, lo envuelven con hojas de ortiga. Entonces, bueno, ahí hay que echar a volar la imaginación, cada uno sabe. Consejos, ya. Consejos para... No me deja leer, no puedo leerlo. Consejos prácticos. Usar leche fresca con un buen contenido de graso, o si no, ustedes le tienen que agregar la grasa, la crema, digamos. Mantenga la temperatura exacta en cada etapa. Ya, aquí hay que ser muy exacto, ¿ah? Porque ojalá cuando te estoy diciendo 10, 12 grados, son 10, 12 grados, ¿ya? Después, cuando queremos detener la maduración, 5 o 6 grados, si no, vas a perder ese queso. Es decir, ya en una semana ya lo vas a tener que botar a la basura. Experimentar con diferentes cepas de penicilino roquefort y naturales, ya lo que se hace con el pan de centeno, con lo que se hace la reproducción en otro queso. No apresurar el proceso. Es decir, acá se demora 10 días son. Es decir, no estemos apresurando, no nos pongamos ansiosos, este queso es de mucha paciencia. Mantenga la humedad entre los 85 y 95 grados y las temperaturas entre 8 y 12 grados.
La limpieza tiene que ser extrema para evitar contaminaciones cruzadas con otros quesos. Ya este queso es de mucha limpieza y todo el tema, entonces tiene que ser muy extremo. Para finalizar, em, características de este queso. Ya, entonces, no sé las que ¿tienen queso? Yo tengo queso. Es la hora que saquemos el queso. Miren, yo había comprado un queso en Argentina, un queso azul, y para poder mantenerlo, lo envolví en papel de aluminio, pero no me bastó eso. Más para envolverlo en papel de aluminio, después lo freí al vacío. Y este queso así lo debo tener desde, ¿cuándo fue que? Un año tiene que tener. Un año, porque fue en diciembre del año pasado, imagínate, más de un año debe tener. Entonces, es la forma de conservar los quesos para que no le entre el aire. Mira, ahora le va a entrar el aire. Y acá está el queso azul. ¿Quién compró queso azul? Ya, lo primero es lo primero. Desinfectarse las manos. Alcohol al 70%. Bueno, yo había comprado guantes también para ponerme guantes. Y ahora viene el experimento. Ya, ¿quién compró queso? Pues dígame. ¿Nadie compró queso? Yo, ¿Ah? nosotros compramos. El Gabriel compró, ya. Bueno, ahora el queso. Bueno, este es un queso azul que lo tengo guardado hace un año, imagínate tú. Mire, hace un año que lo tengo guardado. Ya, ¿cuáles son las características del queso azul? Por eso le pedí que lo compraran, porque uno cuando tiene que hacer queso, cuando uno hace un queso, tiene que saber qué queso va a hacer. Entonces yo les recomiendo que lo compren, ¿ya? Vayan al supermercado, compren un importado no nacional, digamos, ojalá que sea un importado que lo traigan de Europa. Y ¿cuánto se llama? Y así uno va captando cuáles son las características que uno tiene que lograr del queso, ¿ya? Porque si no estamos a ciegas, no tenemos idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son las características del queso así a modo general? Tiene un color verde, un azul grisáceo, tiene un olor intenso y fuerte, tiene un sabor picante y es salado, tiene una textura rugosa, algo húmeda y nada elástica, porque este queso se desmorona, digamos, se desbarata, no es elástico, como por ejemplo como un Gouda. Tiene el aroma al moho, uno lo toma el olor y sale el olor al moho, como cueva natural, y tiene también su olorcito a láctico, digamos, como a leche. Y en los quesos más maduros aparecen olores y aromas a especies, como si fueran frutos secos, como que estuvierais comiendo nuez. ¿Ya? Estas son las características del queso azul. Ese sería el final de la cuestión. Entonces ahora vamos a hacer el experimento. ¿Cómo vamos a hacer la inoculación de este hongo para poder mantenerlo? Voy a cortarlo de la grabación, porque ese es un secreto.